Los autores del Nuevo Testamento suelen presentar en los primeros capítulos de sus libros los temas que van a desarrollar. Asimismo, lo hizo Juan. En el capítulo 1 queda planteado una revelación cósmica acerca de Jesús. Verdades que se remontan incluso a la etapa previa de la creación. ¿Qué es el Logos? ¿Por qué para Juan fue importante iniciar su evangelio de esta manera? ¿Cómo creer en la verdad? Los invito para que nos acompañen en el estudio de esta masterclass. Queremos darte la bienvenida al espacio donde profundizamos en los misterios y enseñanzas de la Biblia. Cada semana exploraremos pasajes clave, analizaremos su contexto histórico y descubriremos su relevancia en nuestra vida cotidiana. Únete a nosotros en este viaje de fe y conocimiento. Bienvenidos a Masterclass. Bienvenidos a la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana estudiando las verdades bíblicas. El tema de hoy es la historia de fondo en el libro de Juan. Para iniciar, vamos a hacerlo con Juan 1:1. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pastor, bienvenido. Qué gran mensaje nos plantea el apóstol Juan en este inicio y la manera como él nos quiere presentar a ese Jesús con el cual convivió. Un saludo cordial para nuestros compañeros aquí en la mesa y para cada uno de los oyentes allá en sus casas. El libro de Juan me llama la atención cómo el autor de la escuela sabática no inició por acá. Primero nos llevó a reconocerlo a través de los milagros, los primeros milagros que Jesús hizo en esta tierra. Pero ahora se devuelve al capítulo 1 para darnos a entender y a comprender este tema tan esencial en la vida de un cristiano, y es aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, el Logos, el que ya estaba con el Padre, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay creado, porque nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Él es el autor de todo lo que hay hecho. Entonces, vamos a ir a estudiar esta semana acerca de ese Logos, esa palabra, ese principio que ha existido para siempre. Esperamos que podamos tener claridad en el tema, porque es de vida o muerte. Escuchen bien. Porque el que no acepta que Jesucristo es Dios, ya está muerto. Profesor Fabián, bienvenido. Este Logos, este comienzo muy particular de Juan, tenía una explicación en su contexto. Un saludo muy especial para todos. Así es, Mauricio. El Evangelio no puede iniciar de la mejor manera que algo muy familiar para cualquiera de las dos religiones, tanto el judaísmo como el cristianismo, ya que se remonta a las primeras frases de la Torá. Así es, en Génesis 1:1 vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan comienza su evangelio de la misma forma. En el principio existía el Verbo. Esto para dar a entender no solamente a la audiencia cristiana que estaba en el primer siglo, sino también para la audiencia judía, de que se está relacionando con Jesús, quien es el mismo Dios a quien ellos profesan. Por eso, este prólogo del Evangelio de Juan va a dirigir muy directamente al Dios judaico,
que no va a ser diferente pues al Dios cristiano porque es Él mismo. Y de esa manera vemos que hay una conexión muy directa con este texto de Moisés en el principio, y hay una relación que quiere Juan establecer de esa manera. Bienvenido, profesor Mario, a la masterclass de hoy. Y la pregunta para iniciar nuestro conversatorio sería: ¿por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante para nuestra teología hoy? Cordial saludo para cada uno de ustedes allí en la mesa de trabajo. Gracias por estar aquí siempre, también a los amigos que nos están acompañando ya a través de nuestra emisión de Masterclass. Mauricio, es totalmente importante porque si nosotros no comprendemos o estuviésemos equivocados respecto a la divinidad de Cristo como Dios o el Hijo de Dios, todo el sistema cúltico y adoracional del cristianismo tardío, medio o temprano estaría equivocado, y máximo el contemporáneo. Estaremos adorando al Dios que no corresponde, o una especie de Dios no tan divino, pero que lo pareciera, o que hemos malinterpretado probablemente el manuscrito griego del Evangelio de Juan o el Nuevo Testamento. Así que la veracidad de la divinidad de Cristo y su lugar dentro de la deidad es vital comprenderlo. De hecho, hace parte de la discusión que hoy día establece el unicitarismo contemporáneo, que se ha gestado y que se ha ido formando últimamente y ha ganado fortaleza. Y es precisamente ello, la validación de la persona del Hijo de Dios desde la divinidad. Así que es preponderante comprenderlo y preponderante que lo tengamos en cuenta como quizás un factor fundamental y totalmente primordial en la teología del cristianismo, especialmente trinitario. Pastor, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí hay una pregunta que con mucha frecuencia nos hacen, y es cómo el verbo puede estar con Dios y al mismo tiempo ser Dios. La palabra. El profe hizo referencia a eso en Génesis, que Él es el verbo. Y en el principio Él creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego comienza a decir cómo se creó. Era a través de la palabra. Hágase, y se hacía. Todo el registro de la creación es con la palabra. No tenía un nombre. Usted no van a encontrar que se llamaba Jesucristo, porque la palabra Jesús es Dios con nosotros, o Emmanuel, Dios con nosotros. Todos los nombres que se le dan a nuestro Señor Jesucristo se le dan después de haber nacido en este mundo, excepto uno que está en el Antiguo Testamento, que no tiene nada que ver con los nombres del Nuevo Testamento. Emmanuel, Jesús, Jesucristo, que tiene que ver con el crucificado, el Cristo. Son nombres que se le dan a Él después de haber nacido en este mundo. ¿Por qué se le llama el Hijo de Dios? Muchas personas están muy enredados en el asunto porque es hijo o no es hijo, es la primera creación de Dios, en fin, y se van por las ramas estudiando eso de que hijo. Pero a ver, entendamos, es Dios, estaba con Dios y es Dios. Desde el principio, la eternidad, por los siglos de los siglos. Por eso en Apocalipsis se le llama el Alfa y la Omega. No tiene principio ni tiene fin de días. El nombre es para nosotros los cristianos. Cuando se le dice el Hijo de Dios, es porque nació en este mundo como hijo de la Virgen María. Y nosotros conocemos el relato, ¿cierto?, que está bien registrado en alguno de los evangelios. Cuando el ángel visitó a María y le dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ahí nace un nombre, Jesús. Pero antes no. Él es Dios, solo que ahí se encarnó para poder vivir entre los hombres y salvarnos. A partir de ahí es hijo. En el Antiguo Testamento no existe hijo, porque Él es Dios. Él estaba con Dios y Él
era Dios, es lo que dice Juan. En el mundo estaba, bueno, antes el versículo 8, hablando de Juan el Bautista, dice que Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, que era Cristo Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Desafortunadamente, el pueblo elegido no aceptó a Jesús como el Hijo de Dios. Y unos cuantos, que fueron los discípulos y los seguidores de Jesús, finalmente aceptaron, porque ni siquiera los discípulos habían aceptado. En todo lo que hemos estudiado, ellos pensaban que era el libertador, pero de otra manera, no muriendo en la cruz, no un salvador para todo el mundo, sino ellos querían un salvador solo para el pueblo de Israel, para liberarlos del yugo romano. Toda la gente se equivocó con respecto a la misión de nuestro Señor Jesucristo. No entendieron que Él es Dios, que Él es el Logos y que vino a salvarnos y que tenía que morir en la cruz del Calvario. El plan de la redención no lo entendió el pueblo de Israel y no lo entienden mucho hasta hoy. Gracias al Señor que ya hay un mundo judío-cristianos que están aceptando a Cristo Jesús como el Mesías. Como mencionábamos aquí en la reunión editorial, es importante en este contexto o en este tipo de textos revisar el idioma original para no caer en ambigüedades o malas interpretaciones. Y vemos que en el idioma griego original, en cual fue escrito este texto, aparecen un juego de palabras y una construcción gramatical que es importante que nosotros consideremos. En argé, enologos, kaiologos, en prostonteón, kaiteos, enologos. Esta construcción de palabras, si las analizamos directamente, vamos a encontrar que cada sustantivo o nombre o persona a la que se está refiriendo en este texto tiene un artículo definido, es decir, se está refiriendo a alguien en particular. No es un Dios, sino que es el Dios. No es un verbo o una palabra, es la palabra. Y con eso debemos indicar que Juan se está haciendo referencia a alguien específico en particular, que en este caso se refiere a la palabra que vamos a encontrar en su relato, que va a ser Jesús, y se refiere a Dios, que en este caso, y no solamente en los evangelios, sino en las cartas paulinas, cuando encontramos ojoteos, encontramos que tiene relación muy directa con Dios el Padre, ya que se hace la distinción en el griego como tal. De esa manera nosotros podemos entender de que en este texto no es un Dios cualquiera, es el Dios al cual adora Juan y el cual él vio revelado a través de Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre. Profesor Mario, ¿por qué fue tan importante para Juan comenzar con Logos y no con el término Jesús? Bueno, quizás hayan varias razones que se puedan dilucidar para tan importante pregunta, Mauricio. Se me ocurre algo importante respecto al Evangelio de Juan. Probablemente el último evangelio escrito, y de paso del cual tenemos evidencia textual más antigua, se llama el P52, también conocido como el papiro John Rylands, que se encuentra específicamente en esa universidad. Este aspecto es importante porque pudiéramos tener en cuenta un Juan que es tardío, que es posterior a la escritura de los tres primeros, Marcos, Mateo y Lucas, y que probablemente está teniendo en cuenta ese contexto como escribe, para cómo va a escribir su evangelio. Este logos tiene una connotación bastante interesante en el contexto social y cultural en el cual se encuentra Juan, y es que el idioma o la lengua que se está hablando específicamente o que predomina en esa circunstancia es el griego, y el logos tiene una concepción bastante interesante en el pensamiento griego también. Tiene que ver con aquello que es poderoso, tiene que ver con aquello que es generador,
Así que allí logos no solamente es palabra, sino también acción, sino algo que está generando fuerza, algo que tiene fuerza y que tiene poder, que tiene capacidad. Pudiese ser una motivación por la cual Juan lo está escribiendo. El logos creador, el logos que hace parte del proceso creativo, que tiene la capacidad de generarlo y que de hecho en el verso 14 pues establece de manera específica que es el logos que se hace sarx, que se hace carne. Así que allí no nos queda ninguna duda que está hablando de un logos que no es otro más que aquel que desde la conversación de los previos o la construcción narrativa de los previos evangelios identifican como Jesús y quien él va a comenzar a establecer como el Jesús encarnado, el Yahshua, el Mashiach, el que estaban esperando, el logos creativo, el que tiene el poder. Como dice el profesor Mario, esta era una idea netamente griega, de la filosofía griega. No tenía nada que ver con el judaísmo en la época ni ninguna de las épocas, así que este concepto de logos se genera un poco antes de Platón y Sócrates, por allá en los siglos V y VI antes de Cristo, con Heráclito, el cual consideraba que el logos era la razón que gobierna todo el cosmos y que sin ella no habría orden, no habría mundo y que por lo tanto pues no existiría nada. De tal manera que una de sus frases dice que todo fluye y nada permanece, pero el logos es eterno. Esta idea se va a consolidar a través del tiempo en la filosofía griega, de tal manera que filósofos como Sócrates y Platón lo van a sostener y siempre van a hablar del logos como ese elemento generador, creador y que dio existencia completamente a todo, y no solamente material, sino también de ideas y pensamientos. Por eso Juan quiere, en este contexto, como decíamos en una de las masterclass anteriores, que se están levantando elementos como el gnosticismo y se está dejando en duda la deidad o la divinidad de Jesús. Así que él quiere dejar en mente a través del logos de que Jesús es el generador, de que a través de Jesús nosotros podemos ver un agente activo que forma y estructura todo el mundo material, y no solamente material, sino también el tema de las ideas y los pensamientos. De esa manera entendemos que el logos también va a tener un concepto o una formación cristiana a través de Juan. Juan no está hablando del logos griego, sino que está hablando de un logos cristiano. Lo está trayendo a un escenario cristiano, lo cual es válido para poder entender todo lo que va a hablar acerca de Jesús y lo que está mencionando de Jesús. Es muy interesante que el concepto del logos no solamente lo menciona Juan, sino que ya el judaísmo lo había tratado en algún contexto anterior. Por ejemplo, los textos después del segundo templo empiezan a tomar el logos de una manera muy específica, tratando de la sabiduría, de que es el logos, ese dicho o la palabra o esa acción es entendible como la sabiduría de Dios. Y aquí en el libro de Proverbios parece que Juan tiene en mente lo que Salomón escribió acerca de la sabiduría, porque lo va a conectar con el principio y lo va a conectar también con la creación. Dice Proverbios: desde la eternidad fui establecida, hablando de la sabiduría o el logos judío, como se entendía en ese momento. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio antes de la tierra. Antes de los océanos fui engendrada, antes que los manantiales de agua. Antes que los montes fueran fundados, antes de los collados fui engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando él formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba el horizonte sobre la faz del gran mar, cuando condensaba las nubes en la altura y las fuentes del profundo mar, cuando fijaba al mar su estatuto para que el agua no pase de su límite, cuando establecía los cimientos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Fui su delicia todos los días, ante él solazándome en todo tiempo. Me regocijo en su mundo habitable y me deleito con los hombres. Es una idea de la cual
vemos que Juan también está tomando algunos principios para darnos a entender que Jesús es Dios y que es ese Logos que también es el generador, que es el creador y que a través de él se sostienen y se mantienen todas las cosas. Juan fue a escribir las primera, segunda y tercera de Juan, estaba recién venido de la isla de Patmos y no había escrito todavía el libro de Juan. Y se había levantado del docetismo y todas estas creencias, algunos diciendo que Jesús es solo hombre, otros peleaban que es solo Dios, y se dividía la iglesia cristiana primitiva, dividida por conceptos de la divinidad de Cristo. Y entonces Juan dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 18 en adelante: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, porque el Señor había dicho que vendría el anticristo. Así ahora ha surgido muchos anticristos. La palabra anticristo aquí está siendo utilizada como el contrario de Cristo. O sea, gente que se antepone al verdadero Cristo, que no lo acepta. Por eso conocemos que es el fin del tiempo, porque se está levantando mucho anticristo, dice él. Salieron de nosotros, o sea, eran cristianos. Mire, el diablo ha sido muy astuto. Y él, cuando no puede atacar desde afuera, ataca desde adentro. Y la iglesia cristiana primitiva tuvo ese problema y la iglesia sigue teniendo el mismo problema. No es tanto los ataques que recibimos de afuera, de los enemigos, del pueblo de Dios, sino de dentro. Y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción santa, del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan era un experto en cristología. Él sabía plenamente que Jesucristo es Dios y que es el Hijo de Dios. ¿Hijo por qué? Ya lo expliqué ahora. Es que la palabra hijo es porque fue encarnado aquí en esta tierra. Solamente eso. Sí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y ahí viene la palabra que Juan utiliza mucho, unigénito. Y es interesante mirar la palabra unigénito, porque algunos piensan que es único hijo, y no es único hijo. La palabra unigénito se refiere a único, pero en su género. Es único hijo que ha sido encarnado, que siendo Dios se encarnó como hombre para venir a salvarnos. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que es tan interesante, hermano Mauricio y compañeros, aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, y es el propósito del libro de Juan. Es que todos, la iglesia cristiana primitiva en esa época, a pesar de todas las divisiones que habían, se permanezca en la creencia que Jesucristo es el Verbo, es el Hijo de Dios, es el creador de todas las cosas. Es excelente la manera como Juan nos presenta a nuestro Señor Jesucristo.
El término en griego para unigénito es monogenes. Monogenes. Único, En su género. es decir, solo, único nacido. Muy interesante. Y aquí ya entonces en el capítulo 1, versículo 1, Juan nos deja planteado que es divino, un Jesús divino. Pero además en el 3 nos empieza a plantear a un Jesús creador. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Profesor Mario, ¿por qué es tan importante ahora plantear o reconocer o darle el estatus a Jesús como creador? Otro punto importante para tener en cuenta es que para cuando Juan escribe, y aún antes de los evangelios, ya se diseminaban bastantísimo las epístolas paulinas. Así que ya existía mucho de la hegemonía del pensamiento teológico de lo que podemos llamar la escuela de Pablo en el primer siglo de la era cristiana, desde la mitad de ese primer siglo. Para cuando Juan escribe, Juan va a decir muchas cosas que ya están de hecho mencionadas en los evangelios. Él también va a tener, por supuesto, particularidades, pero innegablemente tiene influencias. Una de ellas es el hecho, por ejemplo, que en la teología paulina se establece de facto la divinidad de Cristo. Por ello tenemos algo muy interesante como Colosenses 1, 15 al 17, donde nos establece la primacía de Jesús en el proceso creativo. Otro versículo que nosotros pudiésemos citar, que es bastante importante, lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que cita: de manera que si alguno está en Cristo, visto desde una perspectiva de la salvación, dirían los teólogos que les encanta ponerle nombres a las situaciones de la Biblia, soteriología, son una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Visto desde allí, ya existe una tradición, una tendencia teológica del pensamiento paulino, la construcción previa de los evangelios, que son 3, y ahora Juan, quizás en el reservorio del cual está observando, encuentra, por supuesto, la importancia de resaltar al Jesús creador. Jesús es creador no solo del hecho de que Él constituya la naturaleza, los elementos circundantes, sino que es necesario que se establezca que Él es el creador de aquello que es nuevo, la salvación, las nuevas oportunidades, la construcción de la psique que está en pecado y que va a ser reconstituida. Pero Juan hace énfasis y potencia eso aún más, porque es que Él es el monógenes de Dios. Él es el Hijo único, Él es particular, es extraordinario. Es Dios junto con el Padre de manera mística y extraordinaria. Es básicamente quizás una importante razón para que entendamos la importancia enorme que tiene Juan en la validación del Jesús como Hijo de Dios, encarnado, plenamente Dios y caminando entre nosotros en el primer siglo, cual judío itinerante. Muy interesante, y citaste a Colosenses 1:15 al 17, y es demasiado contundente el texto, me permito leerlo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Se parece mucho a esto de Juan 1:1. Y todas las cosas en Él subsisten. Un esfuerzo muy importante, profe, para determinarlo como creador, pero inmediatamente vamos a ver, el pastor ahora manifestaba que había una tendencia o unas teorías a negar al Hijo. Ahora podemos ver que hay una estrategia muy clara desde hace muchos años de negar a Dios como creador. Dentro de la cristología que se formó durante el primer siglo, para cuando llega ya el escrito del Evangelio de Juan, empiezan a colocarse en dudas uno de los elementos cruciales de la cristología, y es el tema del Dios creador. Un autor y teólogo llamado Richard Bauckham establece claramente cuáles son los criterios importantes que la iglesia primitiva, los primeros cristianos, empiezan a establecer para reconocer a Jesús como Dios, y dentro de reconocer a Jesús como Dios está el acto creador. Así que lo vemos muy marcado aquí
en este prólogo del Evangelio de Juan y a través de todas las cartas paulinas de que la consolidación de Jesús como creador le da la identidad divina. Es importante que en las cartas paulinas y tanto en el Evangelio de Juan es establecer la identidad divina de Jesús, que es igual a Dios, no es una criatura, no es algo que apareció después, sino que Él está desde el principio y que es el mismo Dios. Hay un elemento muy importante adicional que me gustaría mencionar acerca del logos, y es que en su significado más simple, la palabra logos es el dicho de una persona. Así que si la persona no existe, tampoco va a existir el dicho. De esa manera, es en este primer prólogo donde Juan utiliza el concepto de logos dirigido con el objetivo de darle identidad divina a Jesús, porque ya después él va a utilizar la palabra logos, pero ya con un significado simple, como el dicho que se dice, como una palabra simple y normal. De esa manera nosotros establecemos que Jesús, el logos, es la palabra hablada de Dios, es decir, es la palabra encarnada. Y podemos entenderlo de la siguiente manera. Los textos del Antiguo Testamento son la palabra de Dios y nos da a entender algunos elementos, virtudes, características de la divinidad de Dios, pero de forma hablada, ¿verdad? De forma que no tenemos suficiente contexto para conocer y entender a Dios a través de la palabra. Por eso en su gran sabiduría Dios determinó enviar a su palabra encarnada, para que lo conociéramos y lo palpáramos de tal manera, así como sucedió en el monte Sinaí, cuando Moisés vio la declaración de Dios mismo que era lento para la ira y grande en amor y misericordia. No llegaríamos a entenderlo específicamente, no lo llegaríamos a comprender, sino hasta que se encarnara ese hecho de que Jesús y Dios es lento para la ira y grande en amor y misericordia. Así lo entendimos y así lo creemos después de todas las evidencias que hemos encontrado de que Jesús es Dios y nos vino a mostrar y a revelar quién es Dios. En Juan 1:4 encontramos: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero en el 9 nos empieza a plantear una realidad, pastor. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Bueno, hay varias o diversas variables que pueden ser importantes para entender por qué era difícil para un judío, para un fariseo, específicamente ya en formación académica durante el primer siglo de la era cristiana, creer. Quizás entorpecidos también por su misma construcción teológica y académica, que quería evidencias constantes y que estaban utilizando mucho razonamiento curioso que pareciera como que estuviesen pidiendo préstamos a Occidente más que la construcción misma del pensamiento de Oriente, del antiguo cercano Oriente o Mesopotamia. Y eventualmente, para entender quizás esta expresión de el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios, que se encuentra en Juan 9, 18 al 19, pues también necesitamos entender el contexto completo de Juan capítulo 9. Y es un Jesús que está haciendo uso de actos providenciales, específicamente la sanación providencial de un ciego de nacimiento, que en sí ya es un problema, porque es que el ciego tiene antecedentes de toda su vida no poder ver. Es sano, es una prueba reina, pero ellos no lo van a creer, básicamente porque lamentablemente muchas veces las señales tienen efecto adverso. En vez de generar en las personas credulidad, aproximación, vínculo, cercanía, hay rechazo, hay suspicacia, y es lamentablemente lo que sucede con ellos. Juan hace un énfasis muy interesante en el concepto de creer, en la necesidad de responder a los estímulos audiovisuales, sugestivos y prodigiosos de Jesús, pero no quieren creer. Si no son capaces de creer en la disrupción de un acto milagroso, mucho menos van a creer en la vincularidad cercana de un Dios que no anda haciendo flotar rocas ni levantando todo el tiempo muertos, pero que sí hace cambios a través del vínculo y la cercanía. Así que rechazar de esta manera al Hijo de Dios es peligrosísimo. Por eso dice el verso 19, esta es la causa de la condenación. En Juan 9, 19 estoy leyendo.
que la luz vino al mundo, hablando de sí mismo, pero lamentablemente la humanidad prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas nos permite entender que algo en su psique estaba impidiendo que pudiesen interpretar correctamente al Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos un acto providencial, el acto providencial per se no es suficiente para que sea disruptivo en nuestra espiritualidad. Necesitamos que nuestro sistema de creencias, que nuestra construcción psicoafectiva espiritual tenga la proclividad o el deseo de verdad de asimilar la manifestación, y cuando tenemos maduración espiritual muchas veces no necesitamos la acción providencial, nos interesa el vínculo antes que la acción de potencia de Dios. Juan establece de una manera muy clara la divinidad de Cristo y establece muy claro la falta de credibilidad en él. Ahora nos da otro detalle y está en Juan 17 del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y es aquí, pastor, donde viene otro concepto, la glorificación. ¿En qué consiste la glorificación de Jesús? El Señor había dicho en varias oportunidades que la hora aún no ha llegado. Eso le dijo a la Virgen María en las bodas de Caná: mi hora no ha llegado. La glorificación de nuestro Señor Jesucristo es en la cruz del Calvario. Increíble, ¿no? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo. Increíble que la glorificación sea con una muerte tan atroz, vergonzosa, una muerte vergonzosa, cruel, con su piel desgarrada. La muerte más atroz que ha habido. A ver, muertos han habido muchos. ¿Cuántos mártires han habido en este mundo? Y de nadie se habla como se ha hablado de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, cuando estaba pendiendo en una cruz, estaba siendo glorificado. Todos los mundos, todos los ángeles, serafines, querubines, el cielo, todo paralizado, viendo ese momento tan cruel para Cristo Jesús, pero tan importante para la raza humana. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, profe, la glorificación nos deja bien claro que es la misión que Jesús venía a hacer en esta tierra. Esa misión, ¿qué oportunidad le dio al hombre? Es claro que el cielo tuvo que pagar un gran precio. Y en la vida de Jesús, en su muerte, encontramos toda clase de humillación y de todo lo que tuvo que rebajarse el Hijo de Dios, Jesús, para poder ser glorificado. Y gracias a todo esto podemos ver que se ganó mucho. Aunque parece que se perdió mucho, la vida del Hijo de Dios también se ganó muchísimo y fue nuestra salvación. Es por eso que Pablo va a reforzar esta idea en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. De esta manera vivimos en la gracia, algo que no fue realizado y obrado por nosotros, no tenemos ningún mérito, sino que fue Dios, todo el cielo se puso a disposición para que nosotros alcanzáramos la salvación y también la vida eterna. Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida.
no puede hacer nada por sí, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural que obra en la mente, el corazón y el carácter. Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma. Mediante la gracia somos puestos en comunicación con Cristo para ser asociados con Él en la obra de la salvación. Hemos finalizado la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana. No olvides seguirnos en las redes y enviarnos sus preguntas. Hasta la próxima.